Bien, vamos a continuar esta segunda parte hablando acerca del texto, ¿no es cierto? El texto, la palabra texto en su sentido originario latino, ¿no?, significaba así un producto del lenguaje escrito, pero al mismo tiempo significaba tejido. Tejido. El ejercicio también falta. ¿Cuál ejercicio? ¿Me oye? Acá está. Sí. Estaba tejido. Y entonces, el tejido es como una analogía del texto, ¿verdad? Es como un símbolo, como una representación del texto. En el tejido uno entrelaza fibras, ¿no? Entrelaza fibras y forma obtiene un producto que en algunos casos, si es que el diseño es bueno, también tiene una imagen, ¿no? En el sentido etimológico, se podría decir que una alfombra es un texto, ¿no? Porque ahí está entretejida la alfombra, ¿no? Y también, en razón del sentido etimológico, podría decirse que un texto es un entretejido, ¿no? Pero ese entretejido es un entretejido de palabras, y más que un entretejido de palabras, es un entretejido de oraciones, ¿no? Entonces, ¿cómo entretejer? Un poco que lo estamos ahora haciendo, ¿no?, en estas clases. ¿Podría seguir la siguiente lámina, por favor? Sí. Los textos pueden adquirir diferentes modalidades. Por ejemplo, si yo describo algo, quiere decir que en mi discurso, en mi texto, no hay opciones de valor. Sencillamente presento las cosas como creo que las veo. Le ponía el ejemplo siguiente. Describa usted de qué trata el proyecto de ley, ¿no? Y usted lo que hace es, sin ninguna opción de valor, sin ninguna muestra de actitud favorable o desfavorable, usted presenta lo que el texto dice, de manera imparcial, ¿no es cierto? Imparcial. El texto trata acerca de la disminución del 10%, perdón, del 1% del impuesto selectivo al consumo. De eso trata, ¿no? Y no se dice si es a favor, si es en contra, etc. Es una descripción. Pero básicamente estos textos descriptivos tienen que ver más bien con la forma como uno ve el paisaje. No sé si me logro explicar con claridad. Cómo es el paisaje. Entonces, si ustedes están en el campo para hablar de la forma más tradicional de paisaje, ustedes ven y describen el horizonte, ¿no es cierto? El horizonte. Están mirando el paisaje y describen, ¿no?, los cerros, describen la planicie, describen las plantas que hay ahí, etc. También pueden describir cómo ven una ciudad. Lo que sucede es que esta técnica de descripción ha sido reemplazada en muchos casos por la fotografía. Entonces, ¿para qué uno ve escribir si con una fotografía ya está viendo el tema? ¿No? Sin embargo, ¿no? Eso vale para los productos físicos, ¿no? Pero para los productos intelectuales, la descripción es muy importante, porque uno, antes de pronunciarse acerca de algo, tiene que saber de qué está hablando. Y ese de qué está hablando es presentar aquello que se ha propuesto, ¿no es cierto?
como tal. Estoy un poco entrando al mundo del derecho, ¿no es cierto?, al mundo del lenguaje parlamentario. Fíjense ustedes el texto descriptivo que tienen acá en este ejercicio de la clase número 7, ¿no? No, yo no voy a leer, no hay problema. La mina está situada al norte del Camino Real que se dirige al pueblo de Tumbes, a falda de la cordillera nombrada Cerro Prieto, apartado cerca de 7 leguas del mar y de la mina, 5 en un terreno mezclado con piedra y en el desagüe de las quebradas de los Jagueyes, el muerto Cerro Prieto, por donde solo corre el agua cuando llueve. Está sacado de una crónica, o el tipo de lenguaje. Entonces, acá lo único que se ha hecho es dónde está situado. Las variables, ¿no es cierto? Entre este y el otro, ahí está situado este sitio. Eso es lo único que se ha hecho. Ese es un texto típicamente descriptivo. ¿Qué función predomina en este tipo de textos? La función referencial. Su objeto, ¿no es cierto?, es presentado de la manera más imparcial posible, ¿no es cierto?, estableciendo cuáles son los elementos que componen, ¿no es cierto?, esta descripción. ¿No? Fíjense, y en esto estoy insistiendo, en los textos descriptivos regularmente o no existe o está subsumida toda actitud o toda opción de valor, ¿no? Seríamos ingenuos en pensar en que esta descripción no obedece a un interés determinado, no describe para nada, ¿no? O sea, describe para algo, ¿no? Pero eso no es lo que cuenta en la descripción. Lo que cuenta en la descripción es sencilla y únicamente lo presentado. Eso es lo que cuenta. Muy bien. Este tipo de discursos son un tipo de discursos que regularmente son empleados en las ciencias naturales. ¿Ya? No son discursos que tengan que ver básicamente con las ciencias humanas o con las ciencias filosóficas, ¿no?, humanísticas, estas de la literatura, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, ven estudios de carácter geológico, ¿no?, o sea, lo que hacen las minas, ¿no?, las descripciones son predominantes, ¿no? A 30 metros latitud sur, ¿no?, 80 grados de inclinación, no sé qué, se encuentra la veta de probablemente tantos centímetros de ancho por tantos metros de largo, etcétera, 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 etcétera. Ahí está, ¿no? Hay capas de tierra que la cubren de 30 metros para arriba, de 20 metros para abajo, etcétera, con un socavón que va de tantos metros de tanta inclinación de latitud norte respecto de latitud sur y de profundidad tanta. Regularmente son ese tipo de descripciones necesarias, ¿no? Necesarias. ¿Qué deduce? ¿Se pueden deducir cosas de la descripción? Se pueden deducir cosas de la descripción. ¿Se pueden tomar decisiones en base a una descripción? Se pueden tomar decisiones en base a una descripción. ¿Quién recuerda qué era este local antes de ser la Sala Quiñones? Era la cocina de la Cámara de Diputados. Bajaban por esa escalera, acá. Esta era la cocina de la Cámara de Diputados. Subían la comida por esa escalera que da a la Sala Grau, y la Sala Grau
era toda la sala ground más la otra sala que está al costado, todo eso era el comedor de la Cámara de Diputados. Esta era la cocina. No tenía ventilación. No tenía ventilación. ¿No? Entonces, empieza la descripción, ¿no es cierto? ¿Cómo describirían ustedes una cocina? Entonces dice, oye, eso está en el sótano, ¿no es cierto? En el Palacio Legislativo. Hasta ahí no han dicho nada. Hay todo el Palacio Legislativo a su alrededor tiene sótanos, todo el Palacio Legislativo. Ustedes salen de acá, se dan la vuelta, cruzan, hay otros sótanos abajo, ¿no? ¿De qué están hablando? De la cocina de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? O de la Sala Quiñones, está en el sótano del Palacio Legislativo. Sigan describiendo. Ubiquen este lugar. Al costado. No, la Sala Moyano no existía cuando había comedor. Ah, esa es. Ah, claro, pues porque estamos describiendo el comedor, ¿no? Ah, ya. Ya, ¿dónde estaba? Aquí el centro médico me saca. No estaba ahí, estaba al frente. Donde está el jardín del que daba el comedor que da el comedor de los congresistas, ese jardín que está arriba, a esa altura está el centro médico. Parece que está acostado. No importa si no, pero se dan cuenta ustedes que para ubicar hay que describir. Ese es el punto claro. Debajo, sí, pero la sala de grado no existía en ese día. Debajo del comedor, ¿no es cierto? Del comedor de la Cámara de Diputados, porque los senadores tenían su otro comedor, donde es la Sala Quiñones ahora. Perdón, donde es la Sala Bolognesi. La Sala Bolognesi, ayer el comedor de los senadores, la Sala Bolognesi, al otro lado. ¿No? Lo empiezan a describir para ubicar. Claro, la ubicación no es la única forma de descripción, ¿no es cierto? Uno puede describir una flor que es amarilla, que tiene tal tallo, que su textura es de tal, que crece a tantos metros, que sus semillas de tal otro, aspectos meramente descriptivos. ¿No? Entonces, la descripción tiene que ver con la visualización del objeto. ¿Cómo se visualiza el objeto? Esa es la descripción. Ubicarlo y visualizarlo en el espacio, ¿no? Muy bien. Puede servir este discurso para tomar decisiones, puede servir este discurso para sacar conclusiones, puede servir este discurso para valorar, lo que se describe, puede servir para eso, pero está centrado, ¿no es cierto?, en la forma en la cual uno ve, ubica, ¿no es cierto?, el objeto de su referencia. Ahí está centrado. Y no hay opciones de valor en las descripciones. Esto es así y punto. Se acabó. La oficialía mayor queda en el primer piso, entrando al Palacio Legislativo, cruza usted los pasos perdidos, voltea a la izquierda por un pasadizo, llega hasta el final y luego entra a la derecha. Es una clarísima descripción. La oficialía mayor tiene tres ambientes: el ambiente de las secretarias, el ambiente de recepción de documentos, el ambiente del secretario técnico de la oficialía mayor y el ambiente propio del oficial mayor. Hay un ambiente que es común a todos, lo de la oficialía mayor, que es el de los baños, que está al costado de la oficialía mayor y detrás del secretario técnico, o al costado del secretario técnico. La descripción. Con eso no se ha dicho nada. O sea, no hay opciones de valor, me refiero. No hay apreciación de los hechos. Muy bien. Podemos continuar. En su caso, ese es un tipo de texto, ¿no? El texto de descripción. El texto narrativo se refiere a cómo se desarrolla un hecho. ¿Me entienden? No existe un texto narrativo que no ubique hechos que están sucediendo, que han sucedido o que sucederán presuntamente. ¿No? Usted narra acciones, las acciones siempre están ubicadas en el tiempo. Siempre están ubicadas en el tiempo. Se desarrollan en el tiempo, ¿no? Miren esto. Él dijo
hijo de Montonero fue la mayor motivación de los jóvenes de Pocohuanca. Mientras pastaban sus ganados, realizaban las labores de riego o sembraban papas, solo pensaban en lucir el uniforme de la Guardia Civil. ¿Usted los está viendo o no los está viendo? Está viéndolos, ¿no? Mientras pastaban sus ganados, etcétera, etcétera, etcétera. Acá está el aspecto netamente narrativo de abrigarse con ese capote rojo. Está narrando, ¿no? Se abrigaron con ese capote rojo. Con ese capote rojo bandera y esas polainas de cuero que tanta prestancia dan a quienes los visten. Tal vez por esta razón, Pocohuanca es uno de esos pueblos serranos que ha saturado las calles del Perú con policías. No hay familia pocohuanquina, por muy humilde que sea, que no tenga el retrato de un guardia civil en el único cuarto de la casa. Llegar a guardia civil es el mayor orgullo de los pocohuanquinos. O sea, aquí hay una narración que tiene que ver con la actitud de los referidos. No sé si me logro explicar. ¿Quiénes son los referidos acá? Los muchachos de Pocohuanca, ¿no es cierto? Son. Muy bien. Ellos tienen una actitud. El que escribe está narrando, desarrolla esa actitud. ¿Cómo se desarrolla esa actitud? Pero los muchachos se sentían orgullosos de utilizar ese capote rojo y las polainas que utilizaban. Ustedes han llegado a ver a los policías cuando usaban esas. No los han visto, ¿no? No, están muy jóvenes. ¿No? Ya pertenezco yo al Jurásico. ¿Ah? Me voy a encontrar con alguno de los. Siempre me olvido de estos animales antediluvianos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Dinosaurios. Voy a encontrar con alguno de los dinosaurios. Sí. Muy bien. Entonces, está narrando eso. Pero este ejemplo, que es un ejemplo de cómo se desarrolla una actitud en las personas que están narrando, cuál es la actitud de las personas, ¿no es cierto?, que están ahí. ¿No? Puede ser mejorado como ejemplo, ¿no?, narrando qué cosa sucede en algún lugar. ¿A quién se le ocurre contarnos, por ejemplo, cómo se desarrollan las corridas de toros en la fiesta de sus pueblos? Entonces, ustedes, por ejemplo, se están haciendo una idea de lo que sucede, ¿no es cierto?, de lo que sucede en una fiesta como la del 25 de julio, también en Huaraz el 24 de julio, o sea, por ahí van las cosas, y entonces se van dando cuenta de que la narración, ¿no?, implica varios actos. Hay un acto de preparación por medio de la municipalidad, una convocatoria, después de esa convocatoria viene la inscripción, después de la inscripción viene el concurso, después del concurso alguien sale ganador. Pero eso sucede ahí en Huancayo, ¿no? Pero si uno se va a San Jerónimo, la cosa es distinta, ¿no? Y entonces viene la otra serie de datos que nos ha narrado nuestro amigo, ¿no?, por el cual se realizan actos rituales, ¿no? O sea, desde el cual de la vaca, ¿no? ¿Hay la vaca loca también en esa fiesta o no hay? En Tarma. Los tarmeños, los huancaínos no saben esa cosa, los tarmeños sí saben. Sí, claro, en la parte alta de las comunidades con campesinas sí he tenido la oportunidad de usar una manada de vacas locas. Son vacas que están abandonadas y que viven en las alturas. Así son salvajes. Son salvajes, por ejemplo. Sí. Bueno, entonces, ahí hay una narración. Ahora, esa narración que usted me está haciendo es una narración inicial, ¿no es cierto? Porque nos está dando una serie de referencias de cómo es más o menos la cosa, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, le preguntara a usted, bueno, ahora cuénteme cómo se realizan las festividades en el día central, usted va a ser más específico, ¿no es cierto? Va a decir, sí, vamos a tal sitio, se realizan esta danza, todo, ¿no? ¿Quién maneja la parte de la comida? ¿Quién maneja la parte de... Esto es toda una narración que hay que hacer
transmisión del juzgado. Usted se está refiriendo a una transmisión del juzgado mismo. Bueno, han estado transmitiendo. Claro. Han estado transmitiendo. También los comentarios que hacían los periodistas en cuanto a la cobertura. Habían cámaras tanto en el juzgado como en la casa de Ollantumala, en la isla y toda esa cobertura que se hizo hasta altas horas de la noche, ¿no? Ya, cuéntenme un poco más de esa cobertura. ¿Qué le ha dicho esa cobertura? ¿Qué información le ha dado esa cobertura? Prácticamente todo el mundo está esperando lo de la sentencia, pues, ¿no? Lo de la discriminación de Carguacho. Y una vez producida esta sentencia, pues las imágenes todas ocurrieron hacia la casa de con Ollantumala. Y la persecución que se hizo en el camino, inclusive cuando salían desde su domicilio, ubicado en Surco, y todo el trayecto que hubo a través de los distritos desde Surco, Miraflores, San Isidro, a través de la vía expresa, hasta que llegó hasta el centro de Lima. Mire, usted narra bien, o sea, usted está contando qué está sucediendo. Es una típica narración, o sea, el juez Carguán, el juez Concepción se apellida. Se apellida Concepción. Lo que es Carguancho, pues acá de la oficialía mayor, pues todo el mundo quiere Carguancho. Más como Carguancho. Sí, yo sé. Además, no se le acabó. Sí, su apellido es Concepción. Pero esa es su familia. Bueno, entonces, usted me está narrando que usted vio en la televisión al juez. Yo no lo he visto, por eso el juez estaba argumentando, ¿no es cierto? Argumentando para después dar su sentencia, la que ha dado, es una sentencia en primera instancia, ¿no es cierto? Ha dado su sentencia, después las cámaras se han desplazado hacia el otro lado y usted ha visto a Ollantumala y después el recorrido que se ha hecho hasta, ¿no? Hasta llegar al Palacio de Justicia, ¿no? El Palacio de Justicia fueron, ¿no? Sí, El Palacio de Justicia, ¿no? ¿Y después qué pasó? No, está bien, pues se entregó y todo lo demás. ¿Y después qué pasó? Estamos hablando de qué cosa pasó en la televisión, ¿no es cierto? Es una opción de valor. En la narración a nosotros nos interesa la secuencia en el tiempo. Es lo más objetivo de repente que puedo ofrecer en este momento. Es lo más imparcial, quiere decir usted. Porque objetivo es un poco extraño, porque usted me está diciendo que usted es un sujeto, pero no importa. Ya. Pero dejémoslo ahí. Está bien, pero se dan cuenta, hay una narración de hechos. Y esos hechos tienen una secuencia. La narración tiene esa característica. La secuencialidad de hechos. ¿Ya? No es lo mismo que la descripción. En la descripción usted señala elementos para construir una imagen. Acá no, acá usted está moviendo en el tiempo. Se está moviendo en el tiempo. Yo otro día el congresista Ceballos, digo Ceballos porque hay varios para que no se confundan, para no comprometer a uno de los congresistas, escribió un artículo interesante sobre las leyes declarativas. ¿Ya? En uno de los párrafos de su artículo, no lo he escrito en uno de los periódicos de acá nacional, sino en un periódico regional, ¿no? Decía que había un informe de la comisión, había un informe de una comisión, no recuerdo en este momento, de la Comisión de Transportes, ¿no? Sobre las leyes declarativas, ¿no? Donde se decía tal y tal y tal y tal cosa, ¿no? Como no señaló, específicamente se refería a que habían 800 leyes declarativas en el periodo anterior. ¿Ya? No, de las 800 leyes había un porcentaje alto de leyes declarativas en el periodo anterior, ¿no? Y daba eso como que fuera del periodo actual. En su descripción de los hechos, ¿no es cierto?, había una incongruencia. Ese es todo el error que tenía en su artículo, que por lo demás políticamente era impecable, ¿no? Pero es un dato. Entonces, uno cuando habla de secuencia no solamente habla de secuencia de hecho en el sentido de acciones, ¿no? Sino también de secuencia de datos. Los datos están sujetos al tiempo también, los datos. Mi buen amigo Iván Zumaeta ha presentado un informe muy interesante a la jefa de comisiones sobre el tema
de las ampliaciones de legislatura, ¿no? Que antes no se ampliaban, sino que se convocaba legislatura extraordinaria. Ahora se amplían desde la época de Yoshiyama, ¿no? Se amplía sencillamente la legislatura. Y hizo una secuencia y me preguntó, en esta narración de hechos, y en esta presentación de datos, ¿no? Porque antes se llamaba ampliación y se realizaban sencillamente por un acuerdo del Pleno, después se realizaron de manera informal con una carta del presidente, una cosa así, y después ya fueron dando las famosas resoluciones de presidencia que con el último presidente del tolerismo, con el señor Ayaypoma, ya tenían número, antes no tenían número, ¿no? Se decía solamente resolución de presidencia para la ampliación de legislatura, ¿no? Entonces le preguntaba a Iván Somaeta, ¿cómo hago? ¿Lo hago del 2005 al 2001, al 2017? ¿O lo hago del 2017 y me retrotraigo al 2001, al 2005? Las dos visiones son válidas. O sea, las dos presentaciones, perdón, son válidas. Es una secuencia de hechos, es una narración en el tiempo, ¿no es cierto? ¿No? Que está presentada desde su origen, o está presentada desde su culminación y va hacia su origen, ¿no es cierto? Pero eso también es una narración, ¿no? Eso también es una narración. Eso no es una descripción, ¿no? Porque no está entrando a decir cuáles son los elementos que componen una ampliación de legislatura, que si se hicieron en el escaño, que no se hicieron en el escaño, que se hicieron en la presidencia, que no se hicieron en la presidencia. No, es una secuencia de hechos en el tiempo. Y por lo tanto ese es un texto predominantemente narrativo, está narrando. No solamente son hechos sociales, ¿no? Los hechos psicológicos también. Por ejemplo, yo puedo decir que en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que les aconsejo que lo lean, ¿no? Allí Raskolnikov mata a una usurera, ¿no? Y la mata porque no podía pagarle, pues, la plata que le debía. Pero después Dostoyevsky pasa de la narración de los hechos, porque Raskolnikov no la mata de repente, sino que la cranea a matar, ¿no es cierto? Hay una secuencia de hechos donde él va preparando la muerte de esta usurera. Pasa a la narración del mundo interior de Raskolnikov. Cómo se sentía de haber matado, ¿no? Y se van dando todos unos problemas que tienen que ver con el sentido de la culpa, con los hechos. Después va a hablar con fulano y habla con el Pope, que es como un cura pero ortodoxo, ¿no? Y se lo mira de aquí y allá, que esto que el otro, y se va desenvolviendo su mundo interior. Eso también es una narración, pues. Fíjense que no es una narración de hechos que pueden ser corroborados o no fácticamente. Es una narración de hechos psicológicos, de una secuencia del mundo interior de la persona, ¿no? O sea que no, la narración no necesariamente se refiere a objetos o a acciones que pueden ser verificados, ¿no? En el mundo concreto, ¿no? En relación, perdón, con el mundo concreto, sino que también tiene que ver con eventos que tienen que ver con el desarrollo en el tiempo de actitudes de las personas, de su mundo interior también, ¿no es cierto? Eso también tiene que ver con la narración. Y un último tipo de discurso, podría pasar por favor, ¿no? Es el discurso argumentativo, ¿no? El discurso argumentativo tiene una característica que es fundamental. El discurso argumentativo es un discurso que tiene por finalidad tomar posición respecto de un asunto. Tomar posición respecto de un asunto. Y no es su finalidad. La finalidad del discurso argumentativo es tomar posición respecto a un asunto, pero dar las razones por las cuales se toma esa decisión respecto de un asunto determinado. Yo recuerdo
un caso que me parecía interesantísimo, ¿no? Yo he sido profesor universitario, espero volver a hacerlo en algún momento si es que mejora el pago de las universidades, porque la verdad es que están pagando miserias, ¿no? Entonces, cuando yo era profesor universitario, uno podía decir a la universidad lo que le diera la gana sobre la materia que está tratando, porque eso es la libertad, ¿no es cierto?, de cátedra, ¿no? O sea, si uno va a dictar un curso, ese curso lo enfoca y puede decir lo que, claro, tiene que tener fundamento, no cualquier tontería, ¿no? Puede tener una posición que desee respecto del tema que está tratando, ¿no? Los temas, por supuesto, más controversiales son los que se refieren a temas políticos o a temas filosóficos, ¿no? A temas que tienen que ver con el sentido de la verdad, de la muerte, ¿no? Pero en ingeniería, pues bueno, si la resistencia sobre un plano obedece a una fórmula determinada, no lo vas a cambiar pues, porque te parece, ¿no? Bueno, yo recuerdo que allí nosotros los profesores podíamos decir y elaborar nuestro tipo de pensamiento independientemente de las consecuencias que pudiera tener. O sea, argumentábamos lógicamente, pero independientemente de las consecuencias que nuestro pensamiento pudiera tener. Por ejemplo, entraba un profesor y hablaba acerca de las tesis de Mao y decía que todo es ilusión excepto el poder y que la lucha armada es la que tiene que ver. Y de repente este profesor se iba a su casa y le interesaba un pepino lo que Mao significaba para su vida cotidiana, para su quehacer político, etc. Porque él lo tomaba en el sentido de conocimiento y nada más. Pero otro profesor no. Y entonces pues empezaron a formar cuadros y qué sé yo, y de repente surge el FER antifascista, y después los más proclives a la lucha armada, ¿no? Entre Patria Roja y todo lo demás, ya. Consecuencia bastante. En el Parlamento ha pasado algo parecido. Nos hemos quedado en la elucubración. O sea, nos hemos quedado como profesores universitarios reflexionando acerca del Parlamento sin la posibilidad de que nuestras ideas sean plasmadas en un libro, sean que estén plasmadas en un libro, sean que estén plasmadas en informes, tengan la mínima posibilidad de ser implementadas. ¿No es cierto? O sea, está bien, pues, tú pensaste, esto ahí queda. Y puedes tener los argumentos lógicos mejores, pero los argumentos políticos impiden que tú implementes eso. ¿Te das cuenta? Con verdad o con falsedad, eso ya es una cuestión de valoración, es otro tema. Pero no van. La argumentación se justifica única y exclusivamente por la calidad de argumentos que tú utilizas. Y solamente hay argumento, ojo, pongan atención en esto, solamente hay argumento cuando tú tienes dos posiciones opuestas sobre un mismo punto. No puede haber un argumento si es que no hay por lo menos dos posiciones opuestas sobre un mismo punto. Porque argumentar significa dilucidar cuál posición vas a tomar respecto de qué. Entonces, aquellos que creen que argumentar es acumular información de manera ordenada están en un error. Porque al no haber oposición o diferencia respecto de esa información ordenada, no puede haber argumentación. Usted puede decir que hay fundamentación de algo porque, ¿no? En una misma línea hace todo, pero no puede decir que hay argumentación. Hay diferencia entre fundamentar y argumentar. ¿Qué diferencia entre eso? Una cosa es fundamentar, y actúa todos los argumentos a favor, todos los elementos a favor de una posición determinada, y no tomas en cuenta los otros. Eso no es argumentar. Argumentar implica la actitud de sopesar cuáles son las razones, ¿no es cierto?, o los fundamentos, ¿no?, que están de una parte y de otra, y después de haberlos sopesado sacar una conclusión y tomar una posición. Tomar una posición. Les cuento un caso. El año 1980
2004 nos reuníamos un grupo, y de manera informal nos reunimos un grupo para evaluar temas políticos del país. No, el 2004. 2004 ha sido, ya ni me acuerdo, 96 habrá sido. Bueno, en una época de esas en la cual el Sendero estaba fuerte, y nos reuníamos y analizábamos todo, y era bien bacán como sí, porque aquí hay un problema ideológico, porque la ideología de Sendero es una ideología, entonces hay que combatirlos ideológicamente para romper el esquema ideológico y en consecuencia se queden sin nada. ¿Qué bacán? No, acá hay otro tipo de problema, hay que... Sendero está metido en las universidades, se organiza, se está tratando de meter a los sindicatos, ya está tratando de copar Patria Roja, que no sé cuánto, que por aquí, que por allá. No hay que combatirlo arriba, hay que hacer que eso no tenga retroalimentación, y en consecuencia hay que tomar todas las bases, había así por haber. Entonces los apristas tienen que ver en esto, los comunistas que no son senderistas tienen que ver en eso, y tenemos que tomar todas esas bases. No hay que dejar que el SUTE se infiltre por Sendero Luminoso, porque ya estaba a punto de tomar la dirigencia Sendero Luminoso en el SUTE. Otra posición. La otra posición, los militaristas. Hay que sacar a los militares a la calle. Bien bacán, terminamos, nos íbamos y ya todo el mundo había conversado, bien bacán. Nos habíamos tomado nuestros tragos, habíamos solucionado el problema del Perú, ¿no es cierto? Y teníamos una serie de posibilidades, todas muy válidas, interesantes, lógicamente. ¿Y quién toma decisión sobre eso? ¿Quién toma decisión a ese respecto? La argumentación se quedaba ahí nada más, no había decisión política. Yo recuerdo que una vez me dijeron, ¿tú qué opinarías? Hay que sacar a los militares a la calle. Pero van a morir inocentes. ¿Cuántos inocentes crees que han muerto hasta ahorita? Está Sendero, una comunidad, la raza. ¿Y lo que tienen que ver con Sendero? No. No, pero hay que dialogar con ellos, porque el diálogo sale la luz, que no sé cuánto, porque por haber dialoga con alguien que te coloca un fusil en la calle y que no cree en la democracia. Dialoga pues. Dialoga. El primero te va a meter un balazo porque eres un perro imperialista, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Hay que sacar a los militares? Bueno, yo no era nadie, pues, ¿no? Pero si yo hubiera sido alguien, sacaba a los militares antes que Fujimori, definitivamente. Porque había un problema de proporción. Si te están atacando militarmente, no con fusiles, tú no vas a ir con un alfiler, pues. ¿No es cierto? Si te están atacando militarmente, ¿no es cierto? Tú no vas a salir a discutir ideológicamente con los que tienen las armas, porque tienen entrenamiento militar, eso es otra cosa. Tú no tendrías que llamarlo a Ismael Guzmán, sentarte con él y convencerlo, como pretendió hacer Vladimiro Montesinos, ¿no? Entonces, les cuento esto por el asunto de la toma de decisiones. Cuando uno argumenta para tomar posición respecto a diálogo, ¿no? Estábamos discutiendo en la comisión de defensa. Estamos discutiendo el nuevo régimen disciplinario de la Policía Nacional, ¿no? Y entonces había dos posiciones. Lo que queríamos que la policía se empoderara, tuviera más poder sobre sus integrantes, y que tuviera sanciones ejemplares respecto de aquellos que hacían estupideces, ¿no es cierto? ¿No? Y venían venían del Ministerio de Defensa, porque la comisión es de defensa y abarca a los policiales, ¿no? Abarca a los policiales, y venían y decían, no, que hay un problema con los derechos humanos, que los policías también, que no sé cuánto, que por aquí y por allá, y que cómo lo vas a empoderar, porque ellos van a... Había que tomar una decisión a ese respecto. O sea, si tú o los fortaleces o se quedan débiles como están. Una. ¿No es cierto? Esa es una primera decisión. Entonces, nos reunimos los asesores y dijimos, ¿vamos a fortalecer o vamos a proteger, ¿no es cierto?, que lo que pretenden decir que este fortalecimiento va a afectar los derechos humanos de los que no son policías, porque por el accionar de los policías. No. Vamos por fortalecerlos.
decisión. Entonces cuando llegaban los otros no entraban, pues. No entraban a la discusión, no entraban al debate, no entraban a nada. Estamos hablando del nivel de gente que venía, no dentro del Parlamento, ¿eh? Sino gente que venía de fuera, ¿no? Y que tenía cierta influencia. No entraban, pues, porque no se podía estar eternamente en una discusión para no hacer nada. Había que tomar una decisión. Sacamos la ley de fortalecimiento de la disciplina militar, ¿no es cierto?, del régimen militar policial, no sé, la sacamos y pusimos, es un decir, porque los congresistas pusieron, ¿no?, sanciones serias contra aquellos de la Policía Nacional que incurrieran en los delitos que estaban tipificados ahí, ¿no? O sea, pero había que tomar una decisión. Si, por ejemplo, nosotros venían y nos ganaban la posición, la habían ganado, pues, habían ganado la posición porque ellos habían logrado determinar que se fuera en ese sentido y no se hacía absolutamente nada, ¿no? Esos temas son temas que tienen que ver con la argumentación. En la argumentación tú tienes dos textos. Tienes un texto donde está tú, fulano dice esto, este dice el otro. Fulano de tal, dice el otro. Fulano de tal, dice, eso sostiene por aquí. El otro sostiene que el otro por aquí. Nosotros opinamos en tal sentido por tales razones, y tomas posición respecto de eso. La argumentación es para tomar posición. No les llame la atención de que en los textos, por ejemplo, de los dictámenes, ¿no? No haya mayor argumentación. Y la razón de que no haya mayor argumentación es o que no se conoce el tema, y en consecuencia no se sabe qué perspectivas de tratamiento tiene ese tema. La otra es que hay una posición tomada desde la presidencia de la comisión o del partido político o de lo que fuere, y se diga, en este sentido vamos, ¿no? Pero eso no debe impedir de que las opiniones que tienen las personas interesadas en que el proyecto salga o no salga, ¿no? Porque están los dos, ¿no es cierto?, hagan llegar sus opiniones y que en el mismo dictamen uno agarre y discuta sobre si esas opiniones van a ser parte de lo que la comisión quiere, porque para eso los congresistas han sido elegidos, ¿no es cierto?, tienen que determinar eso. Entonces, lo que yo veo es que las opiniones que dan o se aceptan a rajatabla, sin discutir, o sencillamente se los pone como una referencia. Por ejemplo, se quiere disminuir el 1% del, ¿cómo se llama?, del impuesto selectivo al consumo, por decir un tema, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas dice que no, en consecuencia se va al tacho. ¿Cómo que se va al tacho? Tiene que haber un dictamen que diga si la comisión está o no de acuerdo con lo que dice y por qué razones está de acuerdo, o por qué razones no está de acuerdo con esa opinión, ¿no? Resulta que llega la opinión de la Confederación Campesina del Perú sobre un régimen, sobre el tratamiento de un régimen agrario, ¿no es cierto? Resulta que llegó ya, pues sí, ya llegó, respondió el señor fulano, el punto, y lo meten al archivo. ¿Por qué no discuten en el dictamen la opinión de esa Confederación Campesina? Hay que discutirla en el sentido de dar razón o no dar razón a la opinión que ellos están dando. Dan la opinión, dice, ha llegado, se envió, respondieron. Y después del momento del análisis del dictamen no dicen nada al respecto. Entonces, ¿para qué lo dicen? ¿Para qué hacen evidente que ha llegado una opinión? ¿No? O sea, la autonomía del Parlamento frente a las opiniones que dan los usuarios es una autonomía que está garantizada, pero que no dice pero no me dice a mí que esos argumentos que ellos dan, ¿no es cierto?, no deban ser tratados en el dictamen. La autonomía está en que si el Congreso puede pronunciarse de la forma que le parece, pero tiene que tener en cuenta esas opiniones para poder desmentirlas o para poder aceptarlas, ¿no? Ese es un tema que tiene que ver básicamente con el discurso argumentativo. Fíjense ustedes acá. Las leyes, fíjense bien, está argumentando. Las leyes las aplicamos los fiscales y los jueces. Y si estas leyes no están claras, no podemos llegar a acercarnos o vincular a las personas con el crimen. El titular de la acción penal en nuestro país es el fiscal y necesita vincular el delito, el presunto delito y las evidencias con el delito.
tenemos los instrumentos necesarios, pero tenemos un divorcio. Sigue argumentando, ¿ah? Las leyes están divorciadas, las instituciones están divorciadas para pedir. Entonces, para poder pedir una información, se requiere de todo un trámite. La pregunta es, ¿quiénes invierten en política? ¿Qué quieren ganar? Quieren ganar contacto para efectos de beneficiar los controles. Aquellos que somos transparentes vamos a generar normas claras y duras. Necesitamos herramientas, necesitamos instrumentos claros para poder aplicar las normas. Si es que las normas no son aplicables porque son oscuras, es lo que está diciendo, ¿no es cierto? Solución, tenemos que tener normas claras para poder aplicarlas. Y estoy argumentando en ese sentido. Los fiscales no pueden aplicar las normas porque las normas son oscuras. Yo no sé si los fiscales están haciéndose los vivos y defendiéndose de una oscuridad que no existe, porque también eso puede ser un pretexto. Pero no está escrito eso acá, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber un conjunto de razones respecto de un problema, y respecto de ese problema tiene que haber razones que amparen una visión de ese problema y otras razones que amparen la visión de otro problema. Y la persona que tiene que analizar y ocultar y sopesar esas razones para poder tomar una posición. El otro día conversaba con una persona sobre un libro que he terminado de escribir, que es un libro sobre la crisis del Parlamento, y mi buen amigo Federico Muñiz, que conversaba, no sé si lo conocen ustedes, a Federico Muñiz, se reía porque me decía, tú tienes una vocación de suicida impresionante. Porque en la introducción yo tipificaba el Parlamento según el imaginario social, no, porque en el imaginario social todos sabemos que el Parlamento está desprestigiado. ¿Por qué? ¿Por qué está desprestigiado? Primero porque dicen que los congresistas que se eligen no son los adecuados. ¿Por qué se eligen de la manera como se eligen? Que la Constitución pues tiene que tener 25 años de edad, tiene que ser peruano de nacimiento y tiene que tener tus derechos ciudadanos expeditos. Eso es lo que dice la Constitución. Ya, esa es una. Dos, que carecen de la formación para ser congresistas. Tres, que la institución parlamentaria respecto de la representación, ¿no es cierto? La población respecto de la representación que hay en el Parlamento está subrepresentada. O sea, no hay una representación adecuada. Muy pocos representantes para tanto número de habitantes, ¿no es cierto? De habitantes. Muy bien, yo estaba dando estos argumentos, pero yo no quiero verlo desde ese punto de vista, porque desde ese punto de vista ya se ha hablado bastante, que esto, que lo otro, si lo quiero verlo desde dentro del Parlamento, ya te fregaste, me dijo. Porque los que están en el poder ahora no te van a aceptar lo que tú estás diciendo acá, pues. ¿No es cierto? Si tú vas a ver que la crisis parlamentaria está dada también, por cómo los congresistas manejan el Parlamento, ¿no es cierto? Que es otra visión, otra entrada a la crisis parlamentaria. Entonces tú presentas tu libro y mañana lo presentas bien bonito, con votos y partidos que aplauden, y mañana te mandan tu carta de despido por una causa. ¿No? El tema es cómo sopesa, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿No? Tú tienes que argumentar. Yo hablo con mi esposa y me dice, pues, si quieres que vivamos en un cuartito, saca tu libro porque no vas a mandar al otro lado. Y ese es el mundo de la argumentación. No es que alguien tiene que decir la verdad, acá esto está fregado, ¿no es cierto? Y hay que decirlo, pero no como dice el imaginario social, sino con un fundamento, ¿no es cierto? Con un fundamento, ¿cierto? No lo puedes hacer públicamente, sal del Parlamento dividido, ahora sí no puedo decir, ¿no es cierto? Entonces, te vas tropezando argumentos ahí. Cuando usted hace un dictamen, los argumentos regularmente son jurídicos, pero pueden ser sociales también, ¿no? Del impacto de las normas sobre los grupos humanos, ¿no? Son argumentos sociales, hay que sopesarlos. Este tema es un tema muy interesante porque ya concluyendo este curso, ¿no? Me parece haberles dicho que la legitimación del Parlamento va porque el Parlamento converse con los grupos sociales afectados, que podrían estar afectados positiva o negativamente por las normas que se aprueban, ¿no es cierto? Por
ahí va la legitimación del Parlamento. Yo he visto parlamentos donde los congresistas de una comisión o congresistas que tienen cierto poder se reúnen con los grupos de poder social, ¿no? Por ejemplo, tenemos un problema con la ley de educación, ¿no? Y ese problema con la ley de educación tiene que ver con el tema relacionado con el manejo del currículum, o sea, los criterios básicos de manejo del currículum que deben estar en la ley. Y los congresistas que tienen que ver con el tema, ¿no? Y sobre todo los de la comisión, convocan a los sindicatos, pero no los convocan para que den una opinión así formal, no. Se reúnen con ellos y dicen, bueno, ¿tú qué quieres? Yo quiero esto, y van transando. Cuando la norma llega al Parlamento, a la comisión, ya llega conversada, pero no solamente conversada en el sentido de que tú ya hablaste con todos los que están ahí, con los sindicatos, con los padres de familia, ya hablaste con ellos, sino en el sentido de que tienes clara idea de cuáles son los puntos que serían aceptables y cuáles son los puntos que no serían aceptables por ellos. Y así puedes llamar a los empresarios de educación también y conversar con ellos y pactar que, según lo que tú quieres, ¿no es cierto? Lo que tú quieres, y pactar con ellos y decir, usted tiene que tener posición en, sí, pero nosotros te apoyamos en esto, pero si tú nos das esto otro, ¿no es cierto? Ese arreglo tiene que darse. Pero es una conversación claramente argumentativa, donde estás sopesando cuáles son, ¿no es cierto?, los beneficios o no beneficios de adoptar o no adoptar una posición determinada respecto de este objeto que se llama proyecto de ley, ¿no es cierto?, para realizar el dictamen correspondiente. Eso, ustedes si ven la serie House of Cards o hay otra que tiene que ver con el Parlamento también, jamás en las reuniones de los parlamentarios están los especialistas en la materia. Esas reuniones se han dado antes y se pueden dar después de la sesión, normalmente, se dan cuenta de lo que quiero decir, pero son reuniones claramente argumentativas. Entonces, acá acumular información es una cosa y argumentar es otra, ¿no? Si ustedes revisan los dictámenes hasta el día de hoy, en su gran mayoría son claramente acumulativos de información en una posición determinada respecto de, pero no constituyen una discusión de las posiciones y después una llegada a una conclusión, ¿no es cierto?, que tome posición respecto de. Bueno, pero eso lo podemos discutir en el próximo curso porque va a haber una parte sobre dictámenes específicas, ¿no?, sobre ese tema. Vamos terminando en 15 minutos. ¿Quiénes han hecho su trabajo sobre el tema que tienen que presentar el próximo viernes? No este lunes, sino el próximo viernes. Yo les he pedido una redacción sobre un tema determinado, articulado en 3 ideas, ¿no es cierto? En 3 ideas, ¿no es cierto? Y después pueden sacar su conclusión después de haber desarrollado esas 3 ideas, ¿no? Concluir en algo, ¿no? ¿Quiénes han desarrollado ese tema? Porque si no lo han desarrollado, perdemos tiempo, ¿cierto? Voy a conseguir dinero. Y resulta que mi conclusión no sé por dónde voy a conseguir dinero. Yo digo, si me planteo que tengo que conseguir dinero para publicar mi libro, tengo que decir, bueno, hay las posibilidades de hacer esto y esto y otro, entonces ahí tengo estas alternativas para ver, por ahí sí vamos, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados, acá está la solución, sí, pero ¿cómo llegas a la solución? Problemas hay muchos, y diagnósticos hay extraordinarios. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre este tema? Yo me quedo hasta mañana si quieren. Muy bien. Entonces nos vemos el día lunes.